Dios les bendiga en esta hora. Vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula Uno en Cristo. Corinto era una gran ciudad cosmopolita que atraía gente de todas las naciones, culturas, religiones. Era muy similar a las grandes ciudades que hoy conocemos: Monterrey, Guadalajara, México. Era un centro para el comercio, las artes, el ocio, literatura, la arquitectura. Era un lugar lleno de museos, teatros. La gente de Corinto era rica, bebía en abundancia, tristemente eran personas muy liberales, por lo que la ciudad era famosa por su inmoralidad. En el año 50 después de Cristo, el apóstol Pablo fue a Corinto para iniciar una iglesia. Se quedó con sus amigos Priscila y Aquila, consiguió un trabajo y empezó el trabajo de la iglesia. Él comenzó a predicar el evangelio e inició una iglesia en una casa donde se quedó por cerca de 18 meses hasta cerca del año 52 después de Cristo. Momentos en que dejó la iglesia y dejó a cargo a Apolos y se fue a plantar, a construir, a seguir sembrando la semilla del evangelio. Algún tiempo más tarde, Pablo recibe un informe que decía que en su ausencia había estallado todo tipo de problemas, discusiones entre los mismos creyentes, incluyendo la división en la iglesia. Unos 5 años más tarde escribió la epístola, la carta a la iglesia allá en Corinto, para intentar lidiar con algunos de aquellos problemas que le habían comentado. Las peleas, la desunión comenzaron muy pronto en la historia de la iglesia ahí en Corinto. Parece que las diferencias, tanto de pensamiento, diferentes facciones estaban divididas, y no tanto era por doctrina, era a veces por las cuestiones ideológicas, costumbres muy personales. En vez de estar unidos en Cristo, estaban divididos pues cada quien en bandos, por así llamarlo. Y simplemente estaban basados o buscando quién era el líder más respetado, si Apolos, si Pablo, si Pedro. Y el apóstol Pablo los confronta ahí en los versos 11 y 12 del primera a los Corintios. En el capítulo 1 el apóstol Pablo les dice: porque he sido informado, dice, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Incluso antes de que el apóstol Pablo comience su apelación acerca de la unidad y el amor, podemos ver en su introducción a esta carta y en los saludos cómo el tema de la unidad es algo que pues está en el pensamiento del apóstol Pablo y fluye. ¿Por qué? Porque es lo que tiene en su mente y lo que va a tratar de atacar. La base para la unidad no es que ellos mismos estén tal vez de acuerdo, ni tampoco que tengan un edificio o que tengan un nombre que los identifique. La base para la unidad que se pide es la persona de Jesús. Por eso mismo el apóstol Pablo empieza a tomar el tema mostrando la importancia que es el Señor en nuestras vidas para poder empezar a tener aquella unidad que Él pide, que Él requiere de nosotros. Por eso es necesario considerar estos siguientes puntos y no descuidarlos. Es el apóstol Pablo quien está dando estos consejos en cuanto o para la unidad. Y número 1 les dice la relación con Jesús. El apóstol Pablo les escribe ahí en el verso 2: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
todo aquel que ha bajado las aguas del bautismo, todo aquel que invoca al Señor, dice el apóstol Pablo, todo aquel que busca con todo su corazón al Señor, es alguien que es santificado en Cristo, ya que Él no está dividido. Por eso el apóstol Pablo hace esa pregunta, que aunque sabemos que la respuesta es no, pero aún así se las hace para ir abriendo el conocimiento en sus conciencias acerca de este tema. Y por eso les hace esa pregunta en el verso 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, la respuesta sabemos que es no. Y por cuanto nuestro Señor no está dividido, la pregunta entonces es: ¿por qué ustedes se están dividiendo por cosas insignificantes? Por eso el apóstol Pablo trata la conciencia, llega a la conciencia. Les está diciendo que todos compartimos un mismo Señor. Hemos sido llamados a una fraternidad con nuestro Señor. En el verso 9 dice el apóstol Pablo: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta también a nosotros a pasar y disfrutar el tiempo desde hoy con nuestro Señor, en esta hermosa amistad que nos ha permitido, considerando una cosa, que no lo merecíamos, y tampoco por nuestra fuerza o intención lo hubiéramos podido adquirir, sino es de Él. Precisamente es el segundo punto, la gracia de Jesús. Hay que considerar también esto. El apóstol Pablo por eso los exhorta. En los versos 3 y 4 Él les dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Este es uno de los grandes privilegios que el cristiano posee, el hecho de poder experimentar la gracia de Dios que te es dada en Jesucristo. El apóstol quiere hacer conciencia en cada uno de nosotros que por voluntad de Dios nos fue dada, no porque lo merezcamos, sino por su voluntad somos amados, pues que, como sabemos, la gracia significa un regalo de Dios, un obsequio, un don inmerecido, y aquí podemos ver su gran amor inmerecido, amor el cual se muestra primordialmente y se hace posible por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Otra de las cosas que les dice el apóstol Pablo que no deben de ignorar es el Espíritu de Jesús. No deben descuidar, les dice, y precisamente los anima el apóstol Pablo al escribirles, es que gracias al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor, no les falta nada. Ahí en los versos 6, el verso 6 y parte del 7, la primera parte, dice el apóstol Pablo: así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, les dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, dice el apóstol Pablo. El Espíritu de Jesucristo vive en todo cristiano. Por eso el apóstol prosigue exponiendo en su carta cómo cada uno de nosotros tiene dones que Dios ha repartido según el Espíritu Santo así lo decide, puesto que tenemos regalos de Él hacia nosotros. Y el mayor regalo es que Él vive en nosotros, es parte de nosotros el Espíritu Santo. Y esto nos lleva a otro nivel en cuanto a toda la demás humanidad, puesto que podemos ser utilizados por nuestro Señor con propósitos específicos. Y como tal es un privilegio que no se debe descuidar. Por eso el apóstol Pablo está insistiéndoles que tengan cuidado. Por eso les escribe. Fue una de las iglesias tal vez más bendecidas por la presencia del Espíritu Santo en ellos. Había dones de gran variedad, pero empezaron a fijarse más en lo terrenal, en lo material, en lo efímero, que en lo espiritual.
Y por eso tuvieron tantos problemas, que aún el apóstol Pablo tuvo que escribirle varias cartas para tratar asuntos dentro de la iglesia. Y eso por olvidarse de la bendición que tenemos, de que more el Espíritu Santo del Señor con nosotros. Otra de las cosas que les dice, que no se olviden la esperanza en Jesús. El apóstol Pablo continúa diciéndoles, para la segunda parte del versículo 7 y el versículo 8, él les dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Desde el momento en que el Señor ascendió a los cielos, los apóstoles estuvieron pregonando que el Señor, así como ascendió a los cielos, así regresaría. Y es una de las promesas fieles que todos estamos esperando pacientemente, el retorno de nuestro Señor Jesús. Y cuando regrese, cuando ese día llegue, por fin estaremos unidos por completo a Él. Mientras tanto, les dice el apóstol Pablo, conserven la unidad en la fe, conserven la unidad en este pensamiento, en esta promesa, aguardando y esperando su retorno, teniendo esta esperanza en común. Por eso el apóstol Pablo tiene pasión por esta unidad, de tal manera que les escribe diciendo en el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. No se contenta con una unidad superficial o entre personas, sino que llama a la unidad perfecta, a la unidad en la fe, a la unidad en Cristo, a ser uno en Cristo. Puede que no veamos tal vez la unidad por completa de la iglesia, tal vez en nuestro tiempo, pero no debemos conformarnos con menos, porque no debemos procurar pensar nada más en uno. Debemos procurar pensar y tener todos una misma mente, dice el apóstol Pablo, y que no quede de nosotros, que nos esforcemos porque haya esa unidad. Por eso les habló a todos que hablen una misma cosa, que piensen en una misma cosa. Y este mismo deseo que el apóstol siente es porque es el mismo sentimiento que nuestro Señor imprimió en ellos, puesto que Él oró para que fuéramos unos, para que todos llegáramos a la unidad completa. Y en Juan 17, 20 y 21 el Señor oró y dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, dijo, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa es lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, uno en Cristo, sean uno en Él. Dios les bendiga.